Uruapan, Michoacán. Durante años ha sido una de las ciudades más golpeadas por la violencia del crimen organizado. Pero esta semana, algo cambió. La amenaza dejó de ser abstracta. Se volvió directa, personalizada y masiva. Una noche antes de asumir la presidencia municipal, Grecia Quirós, viuda del alcalde asesinado Carlos Manso, recibió un mensaje. No fue la única. Más de 40 funcionarios, empleados públicos y diputados locales despertaron con el mismo WhatsApp en sus teléfonos. Un mensaje firmado, según ellos, por un grupo criminal que asegura tener el control total de Uruapan. En él, se adjudican el asesinato de Manso y advierten que cualquier intento de resistirse, de romper acuerdos, de seguir en funciones, será castigado con sangre. Este no fue solo un acto de intimidación. Fue una declaración de guerra contra la estructura política de un municipio ya fracturado por el miedo. Una advertencia directa. Nadie está a salvo. Y en medio de ese escenario, un hombre se alista para responder. El asesinato de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, ocurrió en uno de los eventos más simbólicos del municipio, el Festival de las Velas. En plena vía pública, entre luces encendidas y familias reunidas, fue acribillado sin que sus escoltas pudieran reaccionar. El ataque fue fulminante. Manso recibió más de 20 impactos. Ese crimen desató una oleada de incertidumbre, miedo y silencios. Días después, su viuda, Grecia Quirós, aceptó asumir el cargo como presidenta municipal sustituta. Lo hizo con una declaración que sorprendió. No me van a callar. Ese gesto, interpretado por algunos como valentía y por otros como temeridad, colocó a Quirós en el centro de una tormenta mucho más grande de lo que imaginaba. El martes por la noche, menos de 24 horas antes de tomar protesta, llegaron las amenazas. Un mensaje frío, directo, enviado desde un número desconocido, advertía que los responsables del asesinato de Manso estaban atentos, que ellos mandan en Uruapan, y que su nombramiento era una ofensa a los acuerdos previamente pactados con el gobierno federal. A partir de ese momento, se activaron todos los niveles de seguridad local. Pero las amenazas no fueron aisladas. Pronto se supo que al menos 3 diputados locales, Víctor Manríquez, Guillermo Valencia y Carlos Tafolla, también fueron incluidos en la lista de objetivos. Lo mismo ocurrió con funcionarios de segundo y tercer nivel. Las amenazas alcanzaron incluso a sus familias. Era claro, lo que ocurrió con Manso no fue un hecho aislado, era solo el primer golpe. El mensaje que detonó el pánico generalizado llegó casi al mismo tiempo a decenas de teléfonos. El tono era directo, sin rodeos. Ya matamos a Manso, no se metan o siguen ustedes. Lo que más impactó no fue solo el contenido, sino la forma. No se trataba de un comunicado anónimo en redes sociales ni de un mensaje filtrado. Era un WhatsApp con nombres, direcciones y advertencias específicas. Los destinatarios no eran solo figuras públicas, también trabajadores del municipio, funcionarios de bajo perfil y familiares de quienes aparecen en la cadena de mando. La amenaza no distinguía cargos ni niveles. En algunas versiones del mensaje se incluía una lista detallada de personas marcadas para retirarse o enfrentar las consecuencias. En el texto, los emisores, supuestamente ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, afirmaban que ellos habían ejecutado a Carlos Manso por romper un supuesto pacto y que el nombramiento de Grecia Quirós era una provocación directa. También mencionaban acuerdos no cumplidos con el gobierno federal, insinuando que existían entendimientos previos que ahora estaban siendo ignorados. La gravedad del mensaje fue tal que varios de los funcionarios mencionados pidieron apoyo inmediato. Algunos salieron de la ciudad esa misma noche. Otros pidieron escoltas, y todos compartían una misma pregunta. ¿Quién realmente tiene el control en Uruapan? ¿El gobierno o el crimen organizado? La magnitud de las amenazas obligó a una reacción inmediata desde el centro del poder. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una reunión extraordinaria con su gabinete de seguridad. La instrucción fue clara: contener la crisis, enviar un mensaje de fuerza y asegurar la estabilidad institucional de Michoacán, cueste lo que cueste. En su conferencia matutina, la presidenta fue enfática. Dijo que el gobierno federal no se va de Michoacán y que se combatiría la violencia entendiendo sus causas, pero sin tolerar la impunidad. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar el nerviosismo creciente entre autoridades locales.
Lo que estaba ocurriendo en Uruapan no era una simple disputa territorial, sino una ofensiva directa contra la gobernabilidad. En paralelo, se anunció que este domingo se presentará oficialmente el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Aunque no se han revelado todos los detalles, se espera que incluya una reorganización táctica de las fuerzas federales en el Estado, un reforzamiento de las zonas rojas y nuevas medidas de protección para funcionarios amenazados. Pero entre los actores políticos y en redes sociales, la sensación es clara: algo más grave está ocurriendo. La idea de que hubo pactos previos con el crimen, ahora rotos, ha comenzado a circular con fuerza, y eso deja a las autoridades federales en una posición incómoda. En medio del caos político y la creciente desconfianza en las estructuras locales de seguridad, un nombre comenzó a tomar protagonismo inmediato: Omar García Harfuch, ejecutivo de la policía capitalina, condecorado por operativos clave contra el crimen organizado y sobreviviente de un atentado atribuido al CKING. Harfuch representa para muchos el símbolo de una respuesta dura y frontal. Fuentes cercanas al gabinete revelaron que fue convocado directamente por la presidenta Sheinbaum para coordinar la primera fase de respuesta táctica en Michoacán. Su perfil, ampliamente respetado dentro y fuera del país, fue considerado ideal para una operación que requería precisión, lealtad y cero margen de error. Harfuch no tardó en pronunciarse. Aunque sus declaraciones fueron breves, envió un mensaje potente: Michoacán no está solo, y los criminales no tienen la última palabra. Con ello, se confirmó que encabezaría un despliegue federal extraordinario, centrado inicialmente en Uruapan y sus alrededores. Su entrada reconfiguró la narrativa. De una respuesta política vacilante, la estrategia pasó a tener rostro, nombre y liderazgo. En círculos de inteligencia, ya se hablaba de una operación planeada en dos fases. Para quienes habían recibido las amenazas, su presencia representaba la primera señal concreta de que alguien, por fin, tomaría el control real del territorio. La madrugada posterior a las amenazas, en una base operativa improvisada en las afueras de Morelia, se reunió un círculo restringido de mandos federales. Al frente de la mesa, Omar García Harfuch. Lo acompañaban altos mandos de la Guardia Nacional, la Marina y un enlace directo con el CNI. Lo que se discutió ahí cambiaría el enfoque completo de la intervención en Michoacán. Los informes de inteligencia eran preocupantes. No solo confirmaban el control territorial del CJNG sobre rutas clave de Uruapan, sino que apuntaban a algo más grave: la existencia de supuestos acuerdos extraoficiales entre operadores del crimen organizado y funcionarios de bajo y medio nivel dentro del aparato federal. Varios de esos acuerdos, según las fuentes, habrían sido ignorados tras el cambio de gobierno. El mensaje era claro: el CJNG se sentía traicionado. También se revelaron patrones de comunicación entre células del cartel y grupos locales armados que habrían recibido apoyo logístico durante los últimos meses. Las rutas de escape, los puntos de blindaje urbano y las zonas rurales de repliegue estaban mapeadas al detalle. Harfuch no dudó. Ordenó activar la Operación Relámpago, una maniobra dividida en dos fases. La primera, cerrar la ciudad e impedir cualquier intento de huida o ataque directo contra las autoridades. La segunda, avanzar hacia las zonas rurales donde se concentraban los objetivos prioritarios. En redes sociales, especialmente en X, comenzaron a circular rumores de que el pacto se rompió y que Harfuch venía a imponer un nuevo orden. Para algunos era una esperanza. Para otros, el inicio de una guerra sin tregua. La primera fase de la Operación Relámpago comenzó poco después del amanecer. 3 anillos de seguridad fueron desplegados alrededor de Uruapan en cuestión de horas. El acceso por la autopista Siglo XXI fue cerrado por elementos de la Guardia Nacional, mientras que la carretera hacia Paracho fue bloqueada por efectivos de la Marina y vehículos blindados. El tercer punto, una zona rural clave conocida como el Aguacatal, fue sellado por tropas del ejército. Harfuch ordenó que ningún funcionario municipal saliera sin escolta armada. Se instalaron filtros de revisión en más de 15 puntos estratégicos dentro de la ciudad, donde cada vehículo era inspeccionado por binomios caninos y personal con detectores de armas largas. El objetivo: evitar cualquier movimiento delictivo y proteger a los funcionarios marcados en la lista de amenazas. Mientras tanto, el edificio del ayuntamiento fue convertido en un búnker. Se colocaron barricadas, torres de vigilancia móviles y sistemas de monitoreo de drones en tiempo real.
Un equipo táctico especial se asignó exclusivamente a la protección de Grecia Quirós, cuya investidura como presidenta municipal sustituta ya no era solo un acto administrativo, sino un símbolo de desafío al crimen. Simultáneamente, en redes sociales y grupos de mensajería locales, se reportaba la presencia inusual de helicópteros artillados, convoyes federales y agentes encubiertos en las calles. La población, atemorizada, comenzó a guardar silencio. Nadie salía sin necesidad. Nadie hablaba por miedo a represalias. Pero para el equipo de Harfuk, el silencio era una ventaja. En ese momento, el objetivo no era hacer ruido, sino cerrar cada posible vía de escape. Uruapan quedaba blindada. La cacería apenas comenzaba. Con la ciudad sellada, Harfuch dio luz verde a la segunda fase de la operación, una ofensiva quirúrgica en las zonas rurales donde se creía que operaban las células responsables del asesinato de Carlos Manso y las amenazas recientes. La prioridad era ubicar y neutralizar a los operadores clave antes de que pudieran replegarse o lanzar un nuevo ataque. 3 convoyes compuestos por elementos del Ejército, Marina y Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional partieron rumbo a puntos específicos: el corredor Aguacate-Tancítaro, las comunidades de San Lorenzo y Sirimícuaro, y una franja montañosa conocida como El Chilar, donde inteligencia apuntaba a la presencia de campamentos de entrenamiento y almacenes clandestinos. La operación no tardó en tener resultados. En uno de los accesos al rancho El Ojo de Agua, se registró un enfrentamiento de más de 20 minutos. Al finalizar, fueron capturados 4 presuntos sicarios, entre ellos un hombre identificado como El Cuate, señalado como intermediario entre el grupo armado que ejecutó a Manso y mandos superiores del cartel. Según versiones no confirmadas oficialmente, El Cuate habría confesado que el asesinato fue ordenado como represalia por una ruptura en los tratos entre el grupo criminal y actores políticos. También habría entregado información sobre rutas de fuga y casas de seguridad usadas por otros sicarios que aún permanecían en la zona. En total, se realizaron 8 cateos simultáneos, con decomisos de armas largas, explosivos artesanales, radios encriptados y documentos con nombres y ubicaciones de funcionarios marcados como objetivos. Harfuch no lo dijo en público, pero dentro del equipo sabían lo que eso significaba. Habían interrumpido una operación de exterminio político en curso. Mientras las fuerzas federales avanzaban en los operativos rurales, otro frente de la Operación Relámpago se activaba de forma discreta pero urgente: la protección inmediata de las más de 40 personas amenazadas por el crimen organizado. El equipo de seguridad de Harfuch, en coordinación con la Sedena y la Guardia Nacional, estableció un protocolo de extracción selectiva. Diputados, funcionarios del ayuntamiento, directores de área y hasta personal administrativo fueron sacados de sus domicilios en vehículos sin identificación oficial, en caravanas divididas para evitar ser detectadas. Las operaciones se realizaron de madrugada, muchas veces sin notificar siquiera a sus vecinos o familiares más cercanos. Los protegidos fueron llevados a 3 puntos seguros: un cuartel militar en Apatzingán, un centro de adiestramiento en Zamora y una base aérea en Lázaro Cárdenas. Las familias de los funcionarios también fueron reubicadas, bajo estricta reserva. No se trataba solo de resguardar a las figuras políticas. El mensaje era más profundo: nadie sería dejado atrás. Harfuch entendía que un ataque simultáneo a múltiples funcionarios habría significado el colapso de la autoridad municipal. Esa noche, la prioridad fue una: evitar más nombres en la lista de víctimas. Proteger a los 40 era proteger la línea delgada entre el Estado y la anarquía. Las reacciones del cártel Jalisco Nueva Generación no tardaron en llegar. Apenas 24 horas después de los operativos, comenzaron a circular en redes sociales, principalmente en canales anónimos de Telegram y páginas alternas en X, supuestos audios filtrados entre miembros del grupo criminal. En ellos, se escuchaban reproches directos hacia el gobierno federal por no cumplir con lo pactado, acusaciones de traición y amenazas abiertas de represalias. Uno de los mensajes más repetidos insinuaba que el ataque contra Carlos Manso fue solo el inicio y que el que sigue ya está marcado. Se referían, según fuentes extraoficiales, a otro funcionario de alto nivel del gobierno estatal que presuntamente habría participado en negociaciones previas con operadores del CJNG.
Los rumores de una ruptura entre distintas células del cartel también comenzaron a tomar fuerza. Algunos mensajes daban a entender que sectores del grupo se oponían a una escalada directa contra el gobierno, mientras otros exigían una respuesta violenta para recuperar el respeto perdido. Internamente, las autoridades sabían que el riesgo era latente. Cualquier movimiento mal calculado podía detonar una ola de violencia aún mayor. Pero también comprendían que el mensaje enviado por Harfuch, acciones concretas, operativos simultáneos, liderazgo centralizado, había roto el equilibrio tácito que existía entre las autoridades locales debilitadas y un narco empoderado. Lo que venía a continuación no era menor. El CJNG ya no intentaría cooptar. Buscaría resistir o imponer su ley. Y eso significaba que Michoacán se preparaba para una nueva etapa de confrontación. En los días posteriores a la Operación Relámpago, los primeros resultados comenzaron a hacerse públicos. La Secretaría de la Defensa Nacional reportó la detención de 16 personas ligadas a actividades delictivas en la región, entre ellos 2 operadores logísticos identificados como responsables del flujo de armas y dinero en la zona de Uruapan. También se aseguraron más de 40 armas largas, vehículos blindados, dispositivos de comunicación encriptada y, de forma inesperada, documentos con nombres de funcionarios encriptados, bajo claves, que están siendo analizadas por inteligencia militar. Una de las operaciones paralelas más destacadas fue la incautación de 2,5 toneladas de cocaína en una pista clandestina al sur de Apatzingán. Aunque no fue parte directa del operativo en Uruapan, las autoridades confirmaron que el decomiso formaba parte de una red más amplia de presión contra las rutas del CJNG. La figura de Omar García Harfuch se fortaleció mediáticamente. Medios nacionales e internacionales destacaron su rol en la rápida contención del caos, su capacidad de coordinación entre fuerzas y su presencia en campo. Por primera vez en semanas, el discurso público dejó de centrarse en el miedo y comenzó a girar en torno a la recuperación del control. Las encuestas rápidas mostraron un alza inmediata en la percepción de seguridad en Uruapan, aunque el temor sigue latente. Para muchos habitantes, lo vivido no es solo un capítulo aislado, sino un recordatorio brutal de cómo se vive bajo la sombra del narco. Pero también fue la primera vez en mucho tiempo que sintieron que alguien, finalmente, estaba haciendo algo real. Con el terreno estabilizado tras la ofensiva inicial, el gobierno federal presentó formalmente el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Aunque los detalles fueron manejados con cautela, el mensaje central fue claro: no habrá tregua con los grupos criminales, y se establecerá una presencia permanente de las fuerzas federales en las zonas más conflictivas del Estado. El anuncio coincidió con un cambio en la narrativa política. Mientras algunos sectores cuestionaban la tardanza en reaccionar ante las amenazas y el asesinato de Carlos Manso, la figura de Omar García Harfuch emergía como el nuevo eje de la Estrategia Nacional de Seguridad. Dentro del propio gabinete, comenzaron a circular versiones de que su papel operativo en Michoacán lo perfila como el candidato natural a encabezar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en los próximos meses. Al mismo tiempo, la operación expuso grietas en el aparato político local. Algunos alcaldes del estado, temerosos de sufrir el mismo destino que Manso, solicitaron reuniones urgentes con representantes federales. Otros simplemente guardaron silencio. El tablero de poder en Michoacán se ha reconfigurado. Harfuch, respaldado por resultados y con el aval presidencial, ya no es solo un operador de campo. Es ahora una figura central en la guerra por recuperar el control del territorio. Aunque la Operación Relámpago logró contener la ofensiva inmediata del CJNG en Uruapan, nadie en el Gabinete de Seguridad se engaña. Esto no fue una victoria definitiva, sino apenas el inicio de una campaña prolongada. Las amenazas persisten, las rutas criminales siguen activas y los grupos armados aún tienen capacidad de respuesta. Grecia Quirós continúa en funciones, pero bajo una vigilancia permanente. La lista de los 40 sigue siendo revisada por inteligencia y nuevas amenazas han comenzado a circular en canales cerrados. La tensión en el Estado se mantiene al máximo, con la población dividida entre el alivio por la reacción federal y el temor de represalias violentas. En los próximos días, se espera una nueva sesión del Consejo de Seguridad Nacional, donde se definirá si Michoacán entra formalmente en una etapa de intervención extendida. Harfuch, por su parte, no ha abandonado la zona. Para muchos, su presencia representa esperanza.
Para otros, la confirmación de que la guerra contra el narco aún está lejos de terminar, porque en Michoacán la batalla apenas comienza.